Les agradezco la oportunidad de poder estar con ustedes, porque sí, creo que es importante estrechar lazos a nivel de América Latina con respecto a esta temática de lucha contra la minería, o al menos esa es nuestra perspectiva. Panamá no tiene una historia de minería a gran escala. La minería en Panamá se remonta a la época de la conquista española. Sí, habían minas, pero en realidad grandes explotaciones, pues como puede existir, que de hecho existen en Argentina, Brasil, Chile, Perú, México, pues Panamá no tiene esa historia. En los años 90 debemos recordar que se desarrollan tecnologías para poder extraer el oro en pequeñas, en yacimientos cuya concentración de oro era sumamente pequeña a través del cianuro. Esa tecnología se desarrolla en los inicios de los años 90 y eso entonces empieza a promover en toda una serie de países de América Latina y América Central, digamos, como países muy cercanos a los nuestros, proyectos de desarrollo de oro, principalmente haciendo uso del cianuro. Y en el caso de Panamá se empiezan a dar concesiones mineras en los años 90, es decir, después de la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de noviembre de 1989. En plena crisis, importante considerar esto, en plena crisis, febrero de 1988, la Asamblea Nacional se dio digamos, el lujo, decimos nosotros, de poder dedicarle tiempo en el marco de toda la crisis, poderle dedicar tiempo a una nueva ley sobre el tema minero, donde ataba la explotación minera con la concesión minera. La legislación minera anterior establecía que se podía hacer concesiones mineras de exploración, pero eso no garantizaba que el que descubría el yacimiento pudiera explotarlo, sino que el Estado mantenía el derecho a poder sacar a licitación la explotación. En febrero del 88 eso se modificó y se estableció que el que tenía el derecho de exploración, de encontrarse rentable el proyecto, pues se le daba el derecho de explotación. Y así, en inicio de los años 90, después de la invasión, se empezaron a hacer una serie de concesiones para exploración, que para 1999 teníamos en el territorio nacional casi el 50% del territorio nacional concedido para exploración minera. Y el primer proyecto minero que se empieza a desarrollar aquí es una mina subterránea, la mina Remanse, casualmente de propietarios peruanos, Ganosa, si no recuerdo mal el apellido de los Ganosa, y luego en 1997, 95-96, se empieza a desarrollar el proyecto de oro de la mina Santa Rosa. Eran pequeños todavía proyectos, repito, a base de cianuro, era el método de extracción. Pero ya en los inicios de los años 90, estamos hablando después de la invasión, se concede el proyecto de Cerro Petaquilla, que era un proyecto inmenso de oro, cobre, plata y molibdeno. El segundo proyecto más grande del país y que se considera como una de las reservas de cobre más grandes del mundo, conjuntamente con otro proyecto que está en áreas de reserva indígena, que es el proyecto de Cerro Colorado. Y entonces se empieza a desarrollar este proyecto. Este proyecto se había concedido a una empresa japonesa en 1968
y a finales de los años 80, como resultado de la crisis política que se vivía en Panamá, los japoneses abandonaron la concesión y se da una concesión nueva. Grupos de poder económico importantes de Panamá empiezan a adquirir esas concesiones para exploración. Recordemos lo que yo le decía anteriormente, que en el 88 se había cambiado la legislación y que el que tenía derecho de exploración ahora sí podía tener el derecho de explotación inmediatamente. Entonces eso abrió un enorme desarrollo de concesiones de exploración, y en el caso de Panamá, grupos de poder económico llegaron a tener hasta el 40% del territorio concedido en exploración. Decía anteriormente, 1999 aproximadamente el 50% del territorio estaba concedido para exploración. Y un grupo en particular tenía el 45% de todo ese 50%. Es decir, estamos hablando de grupos especulativos en realidad, no eran personas que tenían, o grupos económicos que tenían capacidad de explotación, de explotación minera, sino de exploración, y haciendo uso de eso entonces se contactaban con grandes empresas. Y así surge entonces el proyecto de Cerro Petaquilla, que el presidente Ernesto Pérez Valladares lo concede en 1997 a una empresa Mining Corporation, conjuntamente con Teck Corporation. Las dos empresas, que eran dos empresas canadienses, se le da esa concesión. Y en esa concesión hay grupos de panameños que con participación minoritaria se vinculan al proyecto. Y paralelamente a esos mismos grupos de poder económico empiezan a tomar tierras, empiezan a solicitar títulos de propiedad de tierras nacionales, aduciendo derechos posesorios. Y el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, que su esposa está vinculado a uno de estos grupos de poder económico importante, la familia Boyd, logra adquirir más de 500 hectáreas supuestamente para una reserva forestal, y terminan vendiéndola después a la minera en el año 2012, cuya transacción se desconoce. Entonces estamos hablando de grupos de poder económico. Sí, se le está terminando el tiempo, pero termino, la concluya, por favor. Bueno, me disculpo por no controlar el tiempo, pero bueno, eso entonces produce el contrato del 97, que se estableció acciones legales de inconstitucionalidad. Desde 1998 la Corte Suprema mantuvo ese contrato con esa demanda de inconstitucionalidad congelada. En el año 2009, otro grupo ambientalista también presentó demanda de inconstitucionalidad. Y no fue hasta el año 2017, imagínense ustedes, estamos hablando de 20 años después, que la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el contrato. Y eso hace que entonces el gobierno pasado, el gobierno del PRD, con Nito Cortizo, se plantea hacer otro contrato. Y ese contrato reproduce todo el elemento de inconstitucionalidad del anterior. Se genera un movimiento nacional contra la minería, que nadie, debo decirlo, que tampoco yo me esperaba ese movimiento tan fuerte, que yo creo que es importante para América Latina, porque muestra que la lucha del movimiento social puede vencer a estas grandes corporaciones si efectivamente existe unidad y existe acciones digamos, de lucha fuerte contra esos proyectos. Bueno, el nuevo gobierno está planteando renegociar el contrato, y en eso estamos. El primer tema que el gobierno actual está discutiendo es la Caja del Seguro Social, las reformas a las pensiones, y ahora él dice su segundo tema es la minera, y grupos de poder económico que apoyan al actual presidente están vinculados a la minera, y por supuesto eso va a ser la lucha que viene. Quizás en otro momento pueda ampliar este tema.